Por favor, acompáñame con Biblia abierta en el libro de Apocalipsis. Vamos a mirar juntos esta interesante porción. Vamos a mirar juntos, así que les invito, por favor, con Biblia abierta vamos a estudiar en el día de hoy el libro de Apocalipsis y como dice el tema de la publicidad que hicimos, para un panorama del libro de Apocalipsis. Vamos a considerar juntos un panorama del libro de Apocalipsis. Vamos a mirar estos versículos, vamos a mirar la palabra del Señor. Así que por favor acompáñame con Biblia abierta. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 1, verso 19, que dice lo siguiente. Escribe, dice el mensajero al ángel, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Por favor, acompáñame en oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra. Y queremos pedir tu gracia y tu bendición para que todo lo que digamos, Señor, y hagamos sea para tu gloria. En el día de hoy queremos dedicarnos a estudiar tu palabra. Te pido que me des de tu gracia claridad al enseñar tu palabra y que todos podamos crecer para la gloria de Cristo Jesús en gracia y también en conocimiento. Encomiendo este tiempo de estudio en tus manos, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Agradecemos a quienes están junto a nosotros. Hoy vamos a considerar otra parte más, el 10º tema en esta serie que lleva por título El Rey ya viene. Y hoy lo que vamos a considerar es básicamente, si logramos en el tiempo un panorama, entender panorámicamente el libro de Apocalipsis. Ya hemos considerado, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que tiene que ver con eventos futuros, porque muchas personas están confundiendo lo que hoy está ocurriendo con el tiempo final o las señales del retorno visible de Cristo a la tierra. Quiero que entendamos a la luz de las Escrituras que antes de que acontezca lo que el Señor Jesucristo anunció en Mateo capítulo 24, el estudio que dimos en la semana pasada, antes que ocurra todas estas señales apocalípticas, por así llamarlas, primero que nada debe ocurrir el gran traslado de la iglesia, removidos de la tierra al trono, del trono a los trofeos, ante el tribunal de Cristo y luego el compromiso de bodas para después venir con nuestro Señor Jesucristo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, a celebrar las bodas del Cordero sobre esta tierra. Hoy quiero invitarles a considerar la historia del futuro. Y digo así la historia del futuro porque Dios se ha encargado de escribir en el pasado lo que va a ocurrir en el futuro y escribirlo como historia. Es interesante que el profeta Isaías en el capítulo 46, verso 9, 10 dice lo siguiente. Isaías capítulo 46, verso 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí. Y en verso 10 del capítulo 46 del libro de Isaías, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En otras palabras, Dios nos está diciendo a través de las Escrituras, a través de las enseñanzas que Dios profetizó la historia humana. Y entre paréntesis, la historia humana no es otra cosa que el plan en el tiempo de los hombres, de lo que Dios ha trazado de eternidad hacia eternidad. Hoy quiero invitarles a que a través de las Escrituras visitemos a un anciano allá en una roca, una gran roca, una isla penitenciaria, y que juntos con él veamos la gran revelación que este hombre de Dios recibe, a pesar de que él fue enviado en penitencia, en castigo. El Imperio Romano quiso cerrar la boca de este hombre de Dios. Pero veremos acá que aún estando en esa isla penitenciaria, Dios lo utilizó para entregarnos uno de los libros más increíbles que hay con respecto a la revelación de Dios,
con los eventos futuros. Yo sé que hay algunos hermanos y algunas teologías que creen que Apocalipsis es un libro histórico. Nosotros creemos que aquí hay profecía que tiene que cumplirse. Y en primer lugar, déjame presentarte el libro de Apocalipsis. ¿Está usted preparado para todo lo que vendrá? ¿Conoce lo que vendrá? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Ya que es interesante que este libro de Apocalipsis guarda mucha relación con aquellos que son siervos de Dios. Aquellos que son siervos de Dios pueden adorar a Dios. Y entre paréntesis, si bien es cierto, Apocalipsis es un libro profético, es un libro tremendamente cristocéntrico y es un libro que es tremendo en adoración. Tú verás, como dicen los músicos, en forma creciente, poco a poco, cómo se va sumando la adoración al Cordero de Dios. Y a través de las páginas de estos 22 capítulos, vemos adoración al Cordero, adoración a la persona de Dios. ¿Sabe usted lo que el mundo va a enfrentar en sus últimos tiempos? El libro de Apocalipsis lo enseña. La perspectiva práctica del libro de Apocalipsis nos da esperanza, nos hace ver el triunfo final del Señor. Y en este libro veremos lo que realmente es una guerra santa. Me encanta el título del doctor Evis Luis Carballosa. Él le llama el libro de la consumación. Y de hecho, el libro de Apocalipsis es la consumación de la obra del Redentor. Nuestro título en español del libro se llama Apocalipsis, que proviene de la palabra apocalipsis, que significa revelar, quitar. Es por eso que a muchas Biblias le llaman el libro de Apocalipsis el libro de la revelación, que significa quitar, que significa descubrir. Y Dios nos permite a través de este libro, por ese mensaje que ese hombre de Dios recibe, mirar lo que va a acontecer. Acompáñame, por favor, con Biblia abierta. Observa conmigo en el capítulo 1, versículo 1. Dice el versículo 1 lo siguiente, Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, el dar a entender, el dar a conocernos la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vemos acá en el propósito del libro que es un libro de publicación, es un libro de revelación. Dios decide dar a conocer al hombre el futuro. En segundo lugar, vemos acá que es un libro de preparación para manifestar, para comunicar, para instruir a sus siervos, aquellos que disponen a hacer la voluntad de Dios, a sus siervos en preparación, que tengan consuelo, que tengan esperanza, que sepan que Dios tiene el control de todas las cosas, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La idea de pronto es que cuando estas señales, cuando se desate el libro sellado, se abre el libro, las cosas comenzarán a cumplirse tacométricamente, una detrás de la otra, hasta llegar al fin. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dijo, y esto será principio de dolores? Es decir, que cuando comienzan no van a terminar. Para manifestar, vemos la preparación, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí tenemos un aspecto interesante de lo que es la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica siempre se dio, el sujeto que la recibe está en cautiverio. En segundo lugar, es por medio de un mensajero. Aquí tenemos un ángel. Y en tercer lugar, tiene el propósito de esperanza. Bienaventurado, observa conmigo el verso 2. Y que ha dado testimonio, esto es Juan el siervo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él es un testigo. ¿Ha dado testimonio de qué? En primer lugar, él dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ha dado testimonio de Jesucristo y da testimonio de todas las cosas que ha visto. Observa que Juan en verso 9 del capítulo 1, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él está en cautiverio, se le privó de predicar la palabra de Dios, pero en ese lugar recibe la más gloriosa revelación de parte de Dios. Observa la promesa en verso 3, un libro de promesa. ¿Qué dice aquí el verso 3? Bienaventurado
el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía. Hay gran bendición. De hecho, en el capítulo 22, verso 7, volverás a leer, bienaventurados los que leen estas palabras, o el libro de Apocalipsis. Interesantemente, leer la Biblia ya es una bendición, pero leer el libro de Apocalipsis, dice el texto, que es una doble bendición. Y observa que es un libro profético. Vuelvo a leer el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nuevamente encontramos acá las palabras de esta profecía. En el capítulo 22, verso 7. En el verso 10, capítulo 22, verso 18, 19. Claramente se nos dice que aquí hay profecía. Es imposible no ver lo que va a acontecer. Mira, por un momento, quiero que observes. No puedo ir verso a verso a explicar, solamente quiero ver si alcanzamos a darle un panorama al libro de Apocalipsis. Quiero que observes conmigo el verso 18. Presta atención al versículo 18. Porque el verso 18 nos presenta, verso 19 nos presenta el bosquejo de esta visión. Mira el capítulo 1, verso 19. Escribe en primer lugar las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. ¿Lo notas? En verso 19 tenemos acá el gran bosquejo. Se le da la orden a Juan, por lo tanto es una revelación. La revelación que Dios le dio, Jesucristo la envía por medio de su ángel a Juan. Juan la recibe y la escribe a nosotros. ¿Qué escribe para nosotros? En primer lugar, lo que has visto. En segundo lugar, las cosas que son. Y en tercer lugar, las que han de ser después de esta. De esta forma, tenemos el panorama completo del libro de Apocalipsis. Lo primero que le dice el ángel es: escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que ve Juan? Si tú observas conmigo, verás en verso 7 que habla, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quién es aquel que viene en las nubes y que todo ojo le verá? Sabemos que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, en su advenimiento, en su revelación, cuando se cumplen esas señales del retorno de Cristo a la tierra. Y dice Juan que cuando se giró, dice que vio al Hijo del Hombre, verso 13. Y lo vemos con toda la descripción que hace Juan, verso 13 al verso 17, de gloria, de poder, de majestad. Vemos acá entonces lo que Juan nos va a decir. Es interesante, verso 17. Cuando le vi, caí como ¿qué? Como muerto. Escúchame bien. Juan es el discípulo amado. Juan es aquel que se recuesta en el pecho del Señor Jesucristo, que pertenece al círculo íntimo, y no lo ve acá y le dice: hey, ¿qué tal Jesús? Cuando lo ve en su gloria, cuando lo ve en su transformación, cae a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Caer como muerto no significa que le dio un paro cardíaco, un heart attack, ni mucho menos, sino que es un hebraísmo, porque cada vez que los hebreos consideraban la presencia de Jehová, ellos se tendían en tierra, se postraban en tierra en adoración. Y él siente temor, y el Cristo glorioso le dice: hey, no temas. No temas. De hecho, entre paréntesis, cuando estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos vez tras vez este mandato del Señor: no temas. Ya que Satanás en su reinado fue un reinado de muerte, fue un reinado de intimidación, fue un reinado de temor. El control de los poderosos es por el temor y la necesidad de los subyugados. Vemos acá en primer lugar las cosas que son. Luego el bosquejo del verso 19 nos dice lo siguiente. En segundo lugar, y las que son. ¿Qué cosas son? ¿Qué es lo que observa Juan? Quiero que prestes atención. En el capítulo 1, verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Él está privado de su libertad porque amó más la obra del Señor que sus propios deseos y como el Señor lo anunció, a mí me persiguieron, a ustedes también, está privado. Físicamente está en una isla penitenciaria, en Patmos. Pero observa el verso 9. Yo estaba en el Espíritu. Aquí en la mayoría de las Biblias aparece la palabra Espíritu en mayúscula y algunos al considerarlo en mayúscula dicen el Espíritu Santo. Creo que el texto dice que estaba en un éxtasis, en la condición en la cual los profetas de la antigüedad son llevados para ver el futuro, para considerar las visiones. Juan está en esa condición espiritual en el día del Señor. La gran mayoría dice el día del Señor, el domingo. Escúcheme bien. En ninguna parte del Nuevo Testamento se le llama al primer día de la semana domingo. Eso es historia, vino después. Al domingo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le denomina el primer día del Señor. Por lo tanto, en un éxtasis espiritual, en su condición espiritual, en esa revelación que él va a recibir, él es transportado, por así decirlo, él ve en visión el día del Señor. Ya les comenté que el día del Señor en el estudio pasado se refiere al tiempo de juicio, tiempo de castigo, es el gran día de Jehová del Antiguo Testamento. Entonces él físicamente está en Patmos, pero espiritualmente él está mirando hacia el futuro. Él está mirando el día del Señor. ¿Qué incluye el día del Señor? No es un día, no es literal, sino que incluye ciertos acontecimientos y eventos que comienzan con juicio sobre esta tierra. Observa conmigo. Juan está mirando el día del Señor. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y observa lo que él dice en su condición espiritual. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que has visto, lo que ves y has visto, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Verso 12. En su condición espiritual, dice que él está mirando hacia el día del Señor, y espiritualmente cuando él se gira y al girarse que ve, dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Sabemos por el verso 20 que los 7 candeleros de oro representan la iglesia o la dispensación de la iglesia. Observa, y en medio de los 7 candeleros, la idea de en medio casi es patrullando, en medio de ellos al Hijo del Hombre. Presta atención, físicamente está en Patmos, pero espiritualmente Juan está mirando hacia el futuro, el día del Señor, lo que va a venir. Y cuando él se gira, ve al Señor Jesucristo glorificado, pero lo ve entre medio de los 7 candeleros. En otras palabras, él ve la dispensación de la iglesia. Es por eso que vemos acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que Juan se va a referir a 7 iglesias literales, 7 iglesias físicas que reciben un mensaje de parte de Dios, un mensaje claro de parte de Dios. Y es interesante que nosotros hoy estamos viviendo en ese tiempo de la iglesia. Un detalle panorámico del libro de Apocalipsis: vas a ver que en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, se menciona varias veces la palabra iglesia. No simplemente las iglesias reales históricas, 7 iglesias del Asia Menor, sino que también son 7 características de iglesias. Hay iglesias que son sufridas y hay iglesias que son mundanas, como cada una de estas 7 iglesias que hay acá. Pero también creo y logro ver que estas 7 iglesias son una representación histórica de la historia del cristianismo, etapa tras etapa, llegando finalmente a la última iglesia, al mensaje de la iglesia Laodicea. Y la iglesia Laodicea, y la palabra aún lo dice, gobierno humano, casi una iglesia apóstata, previo al retorno de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra. Te decía que prestes atención porque después del capítulo 3
no se vuelve a mencionar a la iglesia en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque sabemos a la luz de las Escrituras que tras el rapto de la iglesia, tras el traslado de la iglesia, cuando haya un tirano, cuando hay un templo y hay un tratado que da inicio a la última semana de Daniel, el tiempo de la tribulación, ya la iglesia no estará sobre esta tierra. Y en Apocalipsis la iglesia vuelve a ser mencionada en el capítulo 19 cuando hablamos de las bodas del Cordero. Y luego vemos a la iglesia viniendo con nuestro Señor Jesucristo detrás de aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, pero usted me dirá, pero sí se habla de creyentes, se habla de salvos en el libro de Apocalipsis. Es cierto, tú lo verás en el capítulo 8 que se hace un paréntesis, donde hay millones, millares de creyentes que mueren durante el tiempo de la tribulación y están delante del trono de Dios casi con una oración imprecatoria, la del Antiguo Testamento. Derrama juicio, envía juicios. Y Juan pregunta, ¿quiénes son estos? Y el mismo texto nos dice que estos son los creyentes que se han convertido. Mira el capítulo 7, verso 8. Y vemos acá que se hace una pregunta, ¿quiénes son? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque a pesar de que el tiempo de tribulación es juicio y castigo y disciplina sobre la nación de Israel, habrá también salvación. ¿Quiénes proclamarán el mensaje de salvación? Apocalipsis capítulo 7 lo dice. Son los grandes predicadores, los 144,000 judíos. Imagínate un Saulo multiplicado por 144,000 alrededor del mundo. Se cumple lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24. Será predicado el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cuál será el resultado? Millones de personas que se convierten durante el tiempo de la tribulación, pero que, por así decirlo, tendrán que pagar, no pagar en el sentido de devolverle a Dios algo, sino que por causa de recibir el evangelio y creer al evangelio del reino, muchos de ellos tendrán que pagar su compromiso con sus propias vidas, serán martirizados. Entonces, el bosquejo natural del capítulo 1, verso 18. Las cosas que has visto, el Cristo glorificado. Las cosas que son, la dispensación de la iglesia. Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Y las que han de ser, obsérvalo conmigo en verso 18. Claramente, 19. Escribe las cosas que has visto, el Cristo glorioso. Las que son, las 7 iglesias, dispensación de la iglesia. Y luego agrega, y las que han de ser, después de qué? De estas, después de que la dispensación de la iglesia haya pasado. ¿Qué ocurrirá? Vamos al libro de Apocalipsis, ahora al capítulo 4. ¿Qué va a ocurrir? Preparativos para el tiempo de la tribulación. Escúcheme bien. Tras el traslado de la iglesia, no sabemos cuánto tiempo más sobre esta tierra va a pasar. Pero es interesante que lo que va a ocurrir, va a emerger un personaje que traerá respuestas. Que traerá respuestas a la gran desaparición de millones y millones de personas, a ese gran acontecimiento que es el rapto, el traslado de la iglesia. Y es evidente que este personaje, por lo que nos enseña las Escrituras, tendrá poco a poco un gobierno mundial central. Lo vemos en el capítulo 13. Lo vemos que él tendrá un gran poder, una gran ciudad. En el capítulo 16. Capítulo 17 de Apocalipsis. Tendrá un centro de gobierno y un control económico. Capítulo 18. Tendrá dominio. Tendrá mucho poder a la mitad de la semana. Es decir, después de los primeros 3 años y medio, realmente revelará sus reales intenciones, ya que en el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis vemos que aparece la trilogía satánica. Siempre Satanás ha querido ser semejante al Altísimo, y en un momento de la historia habrá toda una trinidad satánica sobre esta tierra. El dragón, que es Satanás, representando al Padre.
La primera bestia, que es el anticristo, representando al Hijo. Y la segunda bestia, que es el falso profeta, en imitación al Espíritu Santo, demandarán sobre esta tierra adoración. El sistema de ellos será una marca. Es por eso que, mis queridos, confundir la vacuna del COVID, creer que lo que hoy está ocurriendo ya es el tiempo de que se está profetizado, queridos, no lo es. ¿Por qué? Porque antes tienen que desatarse los sellos y las trompetas sobre esta tierra. Comenzamos en el capítulo 4, las cosas que han de ser. Y observo yo en el verso 1, que aquí encontramos, si bien es cierto el texto no lo dice, Juan, recuerda, está viendo la dispensación de la iglesia. ¿Cuándo acaba la dispensación de la iglesia? Cuando la iglesia es trasladada, el rapto de la iglesia. Observa cómo comienza el capítulo 4, verso 1. Después de esto miré. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Ahora Juan comienza a ver el día del Señor. ¿Ha visto el Cristo glorioso? ¿Ha visto la dispensación de la iglesia? Ahora él comienza a observar el día del Señor. Y antes que eso ocurra, observa lo que dice. Y después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo que sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Casi puedo observar acá que Juan va a representar aquel momento en que la iglesia es tomada y llevada al cielo. No puedo decir que esta puerta abierta sean los canales, las conexiones que hay para moverse de un estado a otro, de una dimensión a otra. Podemos especular mucho. Solamente veo acá un cuadro tan interesante de que este hombre es llevado en forma simbólica al cielo, o ve esa puerta casi como un cuadro del traslado de la iglesia. Y en el capítulo 4, cuando él es llevado, va a observar el trono de Dios. Versos 1 y 3, va a observar el trono de Dios. Va a observar en ese lugar las tres personas de la Trinidad, el Padre sentado en el trono. Dice el verso 4, verso 5, y que él ve alrededor del trono los 7 candeleros, que son las 7 lámparas, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vemos al Padre sentado en el trono. Vemos al Espíritu Santo. No es que son 7. Recuerda que el número 7 en literatura simbólica representa perfección. Los 7 espíritus de Jehová que se habla en el Antiguo Testamento no es que son 7, es una descripción de la perfección del Espíritu Santo. Y también se va a observar que se acerca en el capítulo 5 alguien más, y Juan lo va a observar. Juan va a observar en el capítulo 5, verso 5, y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Se pregunta en el capítulo 4, en esa visión celestial, ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de desatar el libro? Y no hay nadie digno en el universo que pueda desatar aquel libro que está a la diestra del que está sentado en el trono de Dios. Y Juan comienza a llorar, capítulo 5, verso 4. Y yo lloraba mucho porque no había ninguno digno de abrir, hasta que viene uno de los 24 ancianos. Y creo, mis queridos, que los 24 ancianos representan la iglesia glorificada. Representan los redimidos que ya están en gloria, que ya están glorificados en el cielo. Y le dice uno de ellos, deja de llorar y mira, verso 6, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Ahora, qué interesante que es el león de la tribu de Judá, es el renuevo de David, es la raíz de David, pero se presenta como un cordero. ¿Por qué? Porque por la eternidad, por la decisión del Hijo de humanarse, de hacerse hombre, Él será por toda la eternidad el Dios hecho hombre, teántropos, el Dios hecho hombre. Dice que Él ve como un cordero inmolado. Inmolado significa que aún conserva las marcas en su cuerpo de la obra consumada. Y vemos acá un gran cántico, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Vemos acá una gran declaración. Observa, verso 12.
y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, que es digno primero, digno del poder, las riquezas, la sabiduría, la gloria, la fortaleza, la alabanza. Esta es una declaración en el cielo. Observa la creación, verso 13, y toda la creación que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellas hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea que alabanza, la gloria, ¿qué más? El poder, la alabanza, la honra, la gloria y el poder. 4 descripciones, ya que 4 es el número de la creación. Es el número de los 4 puntos cardinales, es el número de la humanidad. E interesantemente vemos acá, capítulo 4, la visión del trono en el cielo. Ya la iglesia ha pasado, ya está en el cielo. Juan es llevado, él ve la visión del trono. En el capítulo 5 va a observar el libro que es atado, el libro que está sellado. Y los versos 14, y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 6. Comienza el tiempo de la tribulación, lo que nuestro Señor Jesucristo describe en Mateo capítulo 24, desde el verso 4 en adelante. Y lo primero que vamos a ver, ya creo que casi se me fue el tiempo, no alcancé a cubrir todo. Lo que tienes que entender acá, que el tiempo de la tribulación va a comenzar con 6 sellos. Los 6 sellos se abren, que son juicios. Los primeros 4 sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y ya tú logras ver, el primer jinete, que es blanco, es el anticristo. Le sigue que viene el siguiente jinete, que es el caballo bermejo, luego el verso 5, el tercer jinete, que es el caballo negro, luego ves el cuarto jinete para observar y vas a ver que es el caballo amarillo, que siguen muerte, mortandad, dolor. Comienza con el anticristo y ya hay muerte acá. Ya, si tú observas en el verso 8, ya con el cuarto jinete que le sigue la muerte y el Hades, ya ha muerto la cuarta parte de la población mundial. La cuarta parte no por un COVID, no solo por una peste, sino que observa conmigo, miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, ¿con qué? Primero, espada. Segundo, con hambre. Tercero, con mortandad. ¿A quiénes? Y con las fieras de la tierra. ¿Te das cuenta acá? Que para decir, hoy se está cumpliendo la profecía, nos faltan muchas otras características más. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban pidiendo a Dios. Observe conmigo, verso 12, observamos el sexto sello. Y déjame decirte algo. Los juicios sobre esta tierra son 3 series de 7. 7 sellos. El último sello, que más o menos es a mitad del tiempo de la tribulación, que el séptimo sello, abre 7 trompetas. Estas 7 trompetas se tocan, que son más juicios sobre esta tierra que se intensifican. Hay más mortandad, hay más muerte. 7 sellos, 7 trompetas, y la séptima trompeta abre 7 copas. Y las 7 copas son el último tiempo de dolor y más sufrimiento, de juicios, y casi en esas últimas copas casi parecen un paralelismo a las 10 plagas que enfrentó la nación de Israel estando en Gosén, en Egipto, previo a su liberación. Y todo esto concluye finalmente con el retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Estamos en el capítulo 6. Vemos ahí entonces los sellos, el primer sello, segundo sello. Vemos entonces ahora el capítulo 7. Otra cosa interesante del capítulo 7, que si bien es cierto es profecía, es hacia el futuro, a veces hace un paréntesis. Y este paréntesis a veces es para describirnos qué está ocurriendo en el cielo, o un paréntesis que nos lleva
al futuro, como cuando los profetas miraban los acontecimientos. Recuerda, Juan Bautista dice, Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él ve ahí, Él ve dos picos, dos eventos. Lo que no logra ver es la distancia que hay entre un evento y otro, que esa es la visión plana que tienen los profetas. Y a veces el Señor nos deja ver. En el capítulo 6 encontramos que vienen juicios sobre esta tierra. Dice el capítulo 6, verso 15, mira, la reacción de los hombres a los primeros 6 sellos de juicio. Y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos y todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Mira el verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No ha venido eso, va a venir sobre esta tierra. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, cuando describe este tiempo, dice que no habrá otro tiempo tan doloroso, de tanto juicio sobre la tierra, cual nunca antes lo hubo, ni tampoco lo habrá. Verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Observa la pregunta del capítulo 6, verso 17. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá pararse frente al Cordero? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá huir de ese juicio? Ahí hay una pregunta. ¿Qué de esa pregunta? Juan reflexiona y Dios lo lleva ahora en un paréntesis y observa el verso capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie y observa lo que ocurre. Y vi a otro ángel y luego ve que Dios decide separar. Dios decide tomar una acción y Dios detiene los juicios y dice no hagas daño ni a la tierra ni al mar. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que apartar o señalar. Verso 3. Y dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. La pregunta es, ¿hay creyentes entonces en este tiempo? ¿Son la iglesia? No. ¿Por qué no son la iglesia? Porque antes de que comience la tribulación, la iglesia está en el cielo. ¿Y quiénes son estos siervos? Son los que se van a convertir durante el tiempo de la tribulación. No te olvides que Dios va a levantar, capítulo 11 del libro de Apocalipsis, Dios va a levantar a 2 testigos, verso 4, 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Y tienen capacidad, verso 6 dice, y tienen poder, y ellos van a predicar, van a anunciar la palabra de Dios convincentemente en ese tiempo. El resultado de ese tiempo serán la conversión de 144,000 sellados del pueblo de la nación de Israel, convertidos alrededor del mundo, que no solamente conocen su cultura, su idioma, sino que también conocen el idioma donde ellos viven. Acá hablan inglés, en nuestros países en español, en la China hablan mandarín o chino, están en diferentes partes del mundo que se convertirán en los predicadores del Evangelio. El resultado, verso 9, una gran multitud vestidos de blanco que son rescatados, que son alcanzados por la gracia del Señor durante ese tiempo. ¿Ves este paréntesis? Se proyecta en lo que va a ocurrir durante ese tiempo y la salvación de millares. De hecho, más adelante vamos a observar que también Dios va a enviar a un ángel pregonando el evangelio eterno. Capítulo 14. Y dice, y vi por volar por capítulo 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Habrá millones de personas que se conviertan, pero la gran mayoría de ellos morirá, porque estos convertidos del tiempo de la tribulación, como fueron inscritos en el libro del Cordero, capítulo 13, verso 8, desde antes de la fundación del mundo ya fueron elegidos cuando venga el sistema de identificación satánico.
El 666, que entre paréntesis, no son números, no es el número 6, sino que describe, el término es hombre, hombre, hombre. Y se repite 3 veces hombre, 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 y algún copista dijo 666, que el 6 representa el número de hombre y cambió el término de la palabra por un término numeral. De ahí que tantos han confundido y ven el número 6, otro 6 y otro 6, la marca de la bestia. ¿Cuántos han hablado de un microchip en el cuerpo, queridos? No todos los cuerpos pueden recibir un chip. Reacciona nuestro cuerpo y algunos lo van a rechazar. Y todo chip es hackeable. Es decir, por más tecnología que haya, por más, algunos dicen hoy nos están poniendo en la vacuna un microchip, por más que haya un chip, siempre tecnología será hackeable. No es seguro. No es seguro. El sistema de control es el 666, significa yo me identifico con el hombre, hombre, hombre. ¿Por qué se repite 3 veces la palabra 6? 6 porque es un superlativo. Nosotros, los superlativos son grande, grandísimo, bueno, buenísimo. Los hebreos no tienen ese superlativo y para hacerlo lo único que puedan hacer es repetir la palabra. Y el 666 es un sistema religioso agnóstico ateo. Es el humanismo puro. Fuera los valores de Dios, fuera los valores teocráticos, para una renuncia abierta y directa. Los que se marcan, los que reciben la marca de la bestia, son personas ateas, agnósticas, serán personas que rechazan todo lo que tiene que ver con Dios. Obsérvalo en el capítulo 2, esas naciones que se unen y que dicen, queremos cortar toda ligadura, todo lo que nos conecte, todo lo que hable acerca de Dios. Es todo un sistema humanista. No es una vacunación, no es el ministerio de la salud del pueblo, de los pueblos. Volviendo acá entonces en el capítulo 7, vemos entonces una gran salvación, los 144,000 que serán siervos del Señor. Y eso me hace pensar lo que Dios siempre ha dicho: en medio de tu ira, acuérdate de tus grandes misericordias. Sigue habiendo salvación. En el capítulo 8, capítulo que ya no puedo considerarlo, pensé que podía dar un panorama más amplio, pero al capítulo 8 vamos a ver el 7º sello. Y el 7º sello abre una secuencia de 7 trompetas, 7 copas, y que no terminan, sucederán pronto. Cuando comienzan, no van a parar, como dolores de parto, no van a parar hasta que finalmente venga a esta tierra nuestro Señor Jesucristo. Tendrá que emerger el gobierno del anticristo, capítulo 13, capítulo 14, vemos ahí un cuadro más de los 144,000. En el capítulo 16, vamos a ver cómo se derraman las copas. 17 y 18, el juicio de la gran ramera religiosa, el juicio de la gran ramera económica, que no podemos hablar de una religión en particular. Es un sistema religioso que será liderado por el anticristo sobre esta tierra. Quiero detenerme acá y decirles lo siguiente, a modo de conclusión. Cuando Dios revela estas cosas, es para decirnos que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Lo que Dios ha dicho que se va a cumplir, eso ocurrirá, porque Dios escribió la historia del futuro desde el principio y la revela a nosotros. Y este libro de Apocalipsis es para decirnos que el destino final, que el triunfo final definitivo será el de Dios sobre el reino de la maldad. Se consumará la obra del Señor, se cumplirá la profecía. Pero escúchame bien, la bendición está en los que creen y guardan las palabras de esta profecía. Vendrán juicios terribles. Hoy lo que estamos viendo, sin duda alguna, es un juicio de parte de Dios. Es un castigo a esta humanidad incrédula para que vean, aquí estoy. Aunque la infección o el virus sea manipulación humana o no, es Dios quien tiene el control de las cosas. Y nada ocurre en esta tierra si no es el plan del Señor. No es el tiempo de la tribulación, no es el tiempo de la gran tribulación, porque antes que esto ocurra, ya hemos visto las cosas que son el Cristo glorioso.
las que están siendo la iglesia, la dispensación de la iglesia, y las que han de venir después de esta, cuando el Señor lleve a su pueblo a la iglesia, comenzará un tiempo de dolor sobre esta tierra, que lo describe Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19, y que lo resumió nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. ¿Qué nos queda ahora a nosotros? Caminar con paso firme, sabiendo que el Señor viene muy pronto y que el escenario se está preparando. No tenemos el derecho de especular. Ya viene a fin de año, dentro de 2 años, el día y la hora, nadie lo sabe. Lo único que sí sabemos, que el Señor viene muy pronto. No se dejen mover. No se sientan intimidados por lo que muchos opinan acerca de cosas que ni siquiera conocen. Todos están dando su opinión, todos opinan, todos dicen algo. Queridos, yo prefiero creer lo que enseña el consejo de la palabra de Dios. El triunfo final está muy pronto y el Señor nos lleva a su presencia. Les invito a que me acompañen en oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y por esta oportunidad que nos has permitido, Señor, considerar el consejo de tu palabra. Te agradezco, Señor, por este lindo tiempo y te pido, Señor, que en cierta forma haber sido claro en presentar estas verdades. Señor, hay tanto que decir, hay tanto que emociona mirando hacia el futuro que está pronto a acontecer, que, Señor, pedimos tu gracia y tu bendición. Ayúdanos a tener una mente clara y confiar en las Escrituras, que lo que ha de ocurrir será el cumplimiento de la voluntad de Dios. Oramos, Señor, dándote muchas gracias, pidiéndote, Señor, que si hay alguien que está luchando con dudas en su corazón acerca de su salvación, hoy sea el momento clave, que él pueda reconocer a Cristo como su Salvador personal. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.